Bienvenido a un nuevo episodio de La Trinchera, el podcast del Cajón de Grisón. En la mayor parte de los podcasts, vídeos o publicaciones se habla principalmente de las grandes batallas, de las decisiones estratégicas, del movimiento de tropas o incluso cómo los generales mueven unidades de aquí para allá partiendo de los mapas que tienen en las salas de guerra. Quienes ya me conocéis sabéis que tiendo a huir de esta serie de elementos y mostrar más la vida del soldado de a pie o de la de los civiles, o de esas pequeñas intrahistorias dentro de la historia más grande. Porque al fin y al cabo, los soldados o los civiles también escriben la historia. Este es el aspecto humano de la guerra, no el de un número o una chincheta puesta en un mapa. Así que, ¿cómo era la vida de un simple soldado de infantería? Quizás el cine o la literatura han sido los que han mostrado su vida y los horrores que vivían. No olvidemos películas como Ben y Mira, Stalingrado, El submarino, Salvar al soldado Ryan o Cartas desde Iwo Jima. Vamos, por nombrar alguna de estas cintas. O series incluso como Hermanos de Sangre, The Pacific o Hijos del Tercer Reich. Y por supuesto, numerosas novelas como las de Ben Hassel o mi buen amigo y escritor David López Cavia. Esa escala humana de cada soldado, del espacio reducido de su escala, que no va más allá de la de su propia unidad y sus compañeros. Una escala muy diferente a la de las estrategias y grandes ataques tácticos que cambian radicalmente la perspectiva de las cosas. La vida de los soldados en el frente era miserable, pasaban hambre, frío y dormir era un auténtico reto, sin olvidar el miedo en cada segundo, en cada ruido. No solo el combate contra el enemigo producía bajas, las enfermedades y las condiciones climáticas causaron más bajas que las balas. La lluvia y el frío, o la nieve, mataban, sino que se lo digan los soldados que combatieron en Stalingrado. Un soldado además contó que si se dejaba las gafas puestas se congelaban en la nariz, y que si por el contrario se las quitaba, los ojos lloraban y las lágrimas quedaban congeladas en las mejillas, o que si se les ocurría quitarse las botas o los guantes, podían congelarse las extremidades y que finalmente se las tuvieran que amputar. Por culpa del miedo, los soldados en muchas ocasiones no podían controlar los esfínteres y se hacían sus necesidades encima. Muchas otras veces ese problema era debido a la mala alimentación y a las enfermedades. La diarrea se volvía incontenible, era algo habitual. A cualquiera le podía pasar. Otros incluso sufrían incontinencia urinaria debido al estrés del combate. Claro, bajo situaciones de peligro y de estrés, los sentidos se agudizan. Somos mucho más sensibles. En el combate, cada soldado debía aprender a reconocer los ruidos de la batalla, aun sin verlos ni conocer su origen, o si eran amigos o enemigos. En esa capacidad se encontraba muchas veces la diferencia entre la vida y la muerte. Un soldado contaba que la batalla es como un continuo rechinar de un metal contra otro o contra la piedra, explosiones, chasquidos, gritos, llantos, rugidos mecánicos, convulsiones, temblores de la tierra o de la carne agonizante, crujidos de madera o de huesos, estampidos cercanos o lejanos, estallidos inesperados, tronar de cañones y de bombas. Mientras había bombardeos de la artillería, ataques y contraataques, los ruidos eran ensordecedores y muchos incluso llegaban a enloquecer. Esto formaba parte de la guerra psicológica. Se pretendía provocar esa sensación en el enemigo, alienarlos, llenarlos de miedo, pero esto pasaba en ambos bandos. No existía diferencia. Tras la batalla, no llegaba la tranquilidad.
Aparecía en ese momento otro paisaje sonoro, lleno de gemidos, lamentos, alaridos de dolor, rezos y llamadas desesperadas de los agonizantes a sus madres. Los soldados no solo estaban a ciegas en sus trincheras, envueltos por la oscuridad, bajo un diluvio de balas y bombas enemigas. Por lo general no sabían nada, tampoco de los grandes movimientos. En la mayoría de las oportunidades, después de varias jornadas de marcha, batallas, ataques, desconocían en qué lugar se encontraban, cuál era su misión o incluso hacia dónde se dirigían. Al fin y al cabo, ellos solo veían los muertos a su alrededor, los que alfombraban los caminos, los campos, los suyos y los del enemigo. Realmente solo esperaban salir con vida, vivir un día más y poder volver a casa. Los soldados de infantería solo tenían claro que debían matar al enemigo antes de que éste pudiera hacer lo mismo con ellos. Fueran del bando que fueran, sabían que ellos eran los buenos y los otros los malos. Al menos, eso era lo que pensaban cuando eran novatos, antes de ver la muerte cara a cara. Esa idea se solía desvanecer cuando se cruzaban con heridos muy graves o con cadáveres, muchas veces convertidos en simples masas conformes y sanguinolentas. El monstruo que estaba enfrente de pronto parecía recuperar su humanidad. También tenía madre. Era esposo o novio, o era padre de familia. Uno de los incentivos que encontraban los soldados era la fraternidad con sus camaradas de armas. Tanto era así que algunos soldados heridos incluso se llegaban a escapar de los hospitales en donde se recuperaban de sus heridas para volver con ellos. Llegaba un momento en que su vida se limitaba a ese espacio tan reducido que era su unidad. Otro de los incentivos era poder conseguir pequeños placeres como lograr comida caliente o poder lavarse. De hecho, la escasa agua que portaban debía limitarse fundamentalmente a su uso para beber. Los uniformes no se reponían con frecuencia. Con la suciedad y el sudor, estos podían incluso quedar tan rígidos y pegajosos que podían quebrarse o pegarse a la piel. Porque en combate todo era suciedad, barros, olores penetrantes, calzoncillos con una crosta de materia fecal. Tanto es así que la suciedad extrema llegaba a distinguir entre el veterano curtido en varias batallas con el soldado de reemplazo. Dentro de la uniformidad, precisamente el calzado era lo más problemático. Por lo general, las botas no eran todo lo buenas que cabía esperar para la guerra. Esto realmente era una verdadera complicación para el soldado de infantería. Las bajas e incluso la muerte, y en muchos casos, empezaban por los pies. En invierno o en las selvas, los soldados vivían sumergidos en el barro y la humedad, especialmente en las trincheras. El agua se filtraba a través del material y los calcetines se empapaban. Los soldados tenían sus pies siempre húmedos. Pocas veces se quitaban las botas. Nadie quería, desde luego, arriesgarse a que un ataque les pillara descalzo. Podías estar en ropa interior, pero no descalzo. En un mes, tal vez, solo se quitaban las botas 3 o 4 veces. O sea que prácticamente todo lo hacían con las botas puestas. La mala calidad de las botas, la humedad permanente y que nunca estuvieran descalzos eran factores que provocaban enormes problemas. El más evidente y el que produjo más bajas fue el llamado, por razones obvias, pie de trinchera. Pies negros, malolientes, deformados por el hinchazón, al borde de la gangrena y con la piel que se desprendía. En los casos más serios, si se quitaban las botas no se les podía volver a poner, ni siquiera podían volver a caminar y debían ser enviados a los hospitales de retaguardia. La guerra es una amalgama de olores desagradables.
Huele a excremento, sudor reconcentrado, olor dulzón de la carne chamuscada y el de la carne en descomposición. O el olor acre de los explosivos y la pólvora, el combustible. Se decía que en el frente del este, los alemanes sabían cuando se acercaban los rusos por su mal olor o por el perfume que les daban para enmascararlo. Por eso no se solía permitir fumar mientras se estaba de guardia. De hecho, incluso el olor del tabaco ruso también era bastante peculiar. La comida caliente era un lujo en el campo de batalla. Los soldados solían comer las raciones que portaban o les enviaban, y estas estaban diseñadas para darles energía y para que se pudieran consumir rápidamente y en cualquier circunstancia. Este sistema era muy típico del ejército estadounidense y del alemán. Cuando entraban en combate, apenas disponían de carne de caballo enlatada y de unas galletas más duras que el cemento. Eran unas raciones que conocía la tropa como raciones de hierro. Los hombres se quejaban de esas raciones. Las latas con carne, por lo general, tenían una capa congelada que era prácticamente impenetrable. Muchas veces tenían que utilizar sus bayonetas para poder cortarlas. Al principio, es cierto que muchos se negaban a comer sus raciones de campaña, pero cuando el hambre arreciaba, no había más remedio que consumirlas, o al menos la cambiabas con el compañero. Incluso algunos llegaban a bromear diciendo que esas raciones debían estar prohibidas por la Convención de Ginebra. En combate, la comida casi siempre era fría, excepto en campamentos seguros. No se podía prender fuego. De hecho, es que el humo que se producía podía alertar al enemigo. Los estadounidenses, en sus raciones K, algunas veces llevaban unas sopas pensadas para comer en campaña. Traían un pequeño dispositivo calentador en el medio que se activaba poniendo un cigarrillo encendido en la base de la lata, y en unos 3 o 4 minutos ese contenido estaba ya razonablemente caliente. El nivel de estrés, miedo y desesperación a veces era tan insoportable que muchos soldados deseaban tener una herida que les devolviera a casa, pero que no los dejara totalmente incapacitados ni con secuelas permanentes. En donde tenían más miedo a sufrir una herida eran los genitales. Muchos dormían con sus cascos sobre las ingles para protegerse. Llegaban incluso a preferir no despertar que perder su virilidad por las balas enemigas. Para no minar la moral, se intentaba por lo general que los heridos y los muertos desaparecieran de la vista y fueran trasladados por la noche. Desde luego, el trabajo de las unidades que retiraban los cuerpos del campo de batalla era especialmente duro. En los hospitales de campaña y en los de la retaguardia, la actividad era constante. Los médicos podían llegar a operar decenas de pacientes durante guardias de 36 horas consecutivas. De hecho, algunos llegaban a quedarse dormidos de pie durante unos pocos minutos para después continuar. El estrés en los hospitales de campaña era elevadísimo. El primer problema con el que se encontraban era decidir sobre a quién atender y a quién no. A esto se le conoce como triaje, y se tenía que hacer incluso, prácticamente desde un vistazo, sin apenas revisión médica. No había ni tiempo ni recursos para ocuparse de tantos heridos, sobre todo cuando había fuertes combates. Uno de los soldados más apreciados por la tropa era el sanitario. Este se jugaba la vida para atender a sus compañeros y no solían ir armados, lo que los convertía además en blancos para el enemigo. Un ejemplo destacado entre estos enfermeros es el del estadounidense Desmond II. Sin disparar un solo tiro, porque era objetor de conciencia, salvó a más de 70 hombres durante la batalla de Okinawa. Por esa acción fue condecorado con la Medalla de Honor, la mayor condecoración para un soldado estadounidense. Estos enfermeros, por lo general, no habían estudiado medicina, aunque habían recibido nociones de enfermería de combate.
Así que con el tiempo fueron desarrollando el instinto para descubrir quiénes necesitaban ayuda inmediata, quiénes estaban desahuciados y quiénes, pese a que la sangre abundaba, y ya sabemos que la sangre es muy aparatosa y dramática, padecían heridas leves o al menos que no eran mortales. De hecho, este papel de los sanitarios está muy bien representado en la película Hasta el último hombre, donde se cuenta precisamente la historia de dos, y en un capítulo de la serie Hermanos de Sangre, especialmente dedicado al sanitario de la compañía Easy. Volviendo a los hospitales de campaña, los médicos debían tomar decisiones muy difíciles en un tiempo récord y con una gran carga de estrés. Sabían que una cirugía de abdomen les llevaba aproximadamente 1 hora, hora y media, y que la posibilidad de que el herido sobreviviera a ese tipo de lesiones no superaba el 50% en el mejor de los casos. Entonces debían sopesar que en ese tiempo podían incluso llegar a hacer 3 o 4 operaciones de extremidades y asegurar la vida a varios soldados. Para conocer cómo funcionaban esa clase de hospitales, yo recomiendo ver la película o la serie MASH, que aunque es en tono de comedia y está ambientada en la guerra de Corea, se ve bastante bien el trabajo de estos servicios médicos. Ahora, lo que nadie podía tratar en ese lugar y en ese momento era otro tipo de lesiones. Lesiones que no son físicas. En la Primera Guerra Mundial se conocían como shell shock y durante la Segunda Guerra Mundial, neurosis de guerra. Nadie podía asegurar que no sufrieran durante mucho tiempo o incluso de forma permanente problemas psiquiátricos y traumas por la vida miserable que llevaron, por el miedo que tuvieron que padecer, por los hombres que debieron matar, por los compañeros que murieron junto a ellos. En definitiva, por los horrores y las toneladas de muerte que presenciaron. A esto hoy se le llama estrés postraumático. Los soldados de infantería, evidentemente, no son los únicos que sufren los horrores de la guerra, pero probablemente sean los que mejor escriben la historia personal de los conflictos bélicos. Espero que esta historia te haya parecido interesante, así que dale un me gusta, que no cuesta nada, suscríbete y compártela. Más historias como esta las puedes encontrar en elcajondegrison.com. Nos vemos pronto con otra historia en La Trinchera.